Bien, buenas a todos. Empezamos un poquito con los mini pildorazos, esas píldoras gordas del tema de extracción de datos para revisiones sistemáticas y metaanálisis. Empiezo un poco por el capítulo 5 del libro de Cochrane, el Handbook, para que veamos un poco el proceso. Antes de empezar, también decir que todo lo que voy a decir es quizás en un sentido muy amplio. Va a haber cosas que quizás sean aplicables a nuestro metaanálisis y otras que quizás no sean aplicables. Tenemos que ir decidiendo en cada momento si nos puede interesar o no, ¿vale? Bueno, el tema de la extracción de datos y el análisis posterior es todo un proceso. Es un proceso que tiene que ser lo suficientemente completo, que traiga la información suficiente, ni más ni menos, y que sea accesible por parte de todo el equipo. De tal manera que si yo quiero consultar cómo se han extraído algunos datos, podamos seguir el rastreo o el camino que se ha llevado para conseguir ese dato. También otros miembros del equipo pueden trabajar conjuntamente para hacer el proceso de extracción de datos. También tiene que ser transparente porque en todo momento se tiene que saber de dónde se ha sacado esa información y cómo se ha plasmado. Preciso e importante, vivo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que en cualquier momento podemos hacer pequeñas modificaciones, transformaciones en pro de un análisis más completo que tenga más sentido. Es un proceso que si nos adherimos al manual de Cochrane puede ser obsesivo, no sé, pongo ahí ridículamente preciso porque es que el manual contempla multitud de escenarios. Yo me voy quizás a los más clásicos. Bueno, importante, cuando empezamos este proceso, decir que vamos a analizar, vamos a recoger estudios, no artículos. ¿Qué significa esto? Lo veremos más adelante, pero un mismo estudio puede estar representado, nos lo podemos encontrar en diferentes formatos. Bien puede ser un informe, bien puede ser un registro, por ejemplo, Clinical Trials. Importante que cuando localicemos un artículo que haga referencia a un estudio, tengamos en cuenta la mayor parte de la producción que se ha generado en cuanto a ese estudio, ¿vale? De este proceso vamos a sacar no solo los análisis cuantitativos, sino también vamos a sacar tablas que nos van a hablar de cómo son los estudios, vamos a poder hacer esquemas de esos estudios o del conjunto de estudios analizados. El proceso de extracción de datos tiene que realizarse mediante formularios que tenemos más adelante. Estos formularios tienen que ser lo suficientemente fáciles de utilizar para que todo el equipo, las personas encargadas de extraer datos, puedan acceder a ellos y lo entiendan y entendamos todos lo mismo, porque si yo entiendo una cosa y mi compañero entiende otro, el mismo ítem, pues nuestras respuestas pueden diferir, ¿vale? Por lo tanto, también tiene que ser inequívocos. No sé qué he puesto ahí, inequívocos. Bueno. Y vamos a extraer, o principalmente buscamos extraer datos cuantitativos, sobre todo para la parte del metaanálisis. Bueno, ¿qué vamos a analizar, extractar primeramente de un estudio? Bueno, pues recordamos, decía antes, el estudio puede venir en formato de artículo, informes, conferencias en congresos, quizás algún registro. Sabemos que en los registros de Clinical Trials o IRSCTN también nos podemos encontrar los resultados de ese estudio. Luego, en temas más médicos o más sanitarios, como queremos decirlo, también nos podemos encontrar los CSR, los Clinical Study Report, que son informes internos que hacen la propia compañía de farmacéutica. Y en el mejor de los casos nos vamos a encontrar con los Individual Patient Data, que estos son las bases de datos como tal de cada estudio. En nuestro campo es bastante difícil encontrarnos esto porque, bueno, pues no tenemos ese nivel de expresión de los datos. Normalmente nos vamos a encontrar, vamos a ir directamente a los artículos. Pero, por ejemplo, si encontramos un artículo que nos dice que este estudio está registrado en Clinical Trials, deberíamos de ir a Clinical Trials para ver si ahí nos podemos encontrar más información. Luego también sabéis de la picaresca que tenemos en estos los artículos y a veces se hace el salami paper y vamos cortando los resultados en diferentes artículos pues para tener más publicaciones. Y esto puede generar una confusión a la hora de extraer datos porque igual pensemos, nos encontramos con dos artículos que parece que hacen referencia a estudios diferentes, pero luego cuando los vemos que hay ciertas similitudes. La intervención se parece, los autores son los mismos. ¿Es realmente el mismo estudio? Bueno, pues deberemos de decidirlo. Yo cuando me encuentro en esa situación suelo mirar que los autores sean quizás del mismo equipo. Si el registro coincide, pues claramente estamos ante el mismo estudio, o incluso las instituciones que participan, la financiación. Y un dato también muy relevante es la N. Si nos encontramos, por ejemplo, dos artículos que hablan de un estudio muy similar y tal, y no tenemos muy claro si realmente es el mismo estudio, pues quizás el tamaño muestral, que coinciden los dos trabajos, pues también es
un dato relevante que nos puede hacer sospechar que estamos ante el mismo estudio. Bueno, cuando vamos a sacar datos, podemos sacar multitud de datos, podemos descuartizar ese estudio en 1000 pedacitos. Pero es importante que esta extracción atienda o tenga en cuenta una serie de campos. Por ejemplo, la identificación del estudio que tenemos, los métodos que han utilizado, características de la muestra, intervenciones, resultados y miscelánea. Vamos a ir uno por uno. En identificación, ¿a qué se refiere esto? Bueno, a que tengamos claramente identificado ese artículo, ese estudio. Primer autor del texto principal del artículo, coma, año. Pues yo qué sé, González Cabrera, coma, 2022, aunque ese artículo, que ese estudio esté hecho por muchas más personas. Luego, conviene también hacer un pequeño breve check-in de que el estudio que tenemos delante cumple con los criterios de selección de nuestra revisión sistemática o metaanálisis, por si acaso, para ver que todos ellos están cumpliendo esto, porque si incluimos estudios o tenemos dudas de cuáles sean los criterios de selección de nuestra revisión metaanalítica, pues bueno, podemos incluir quizás estudios que no corresponden. Luego también el tipo de texto que tenemos delante, donde se ha extractado esa información, si bien puede ser de un artículo, de un registro, de los CSR, etc. Y luego, esto, pues, para gustos del consumidor, conviene también indicar quién está extractando esos datos, porque imaginemos que detectamos al final del proceso que hay un error sistemático porque uno de los extractores de datos entendió un ítem de manera incorrecta. Pues si ponemos quién extractó esos datos, podemos saber qué artículos fueron extractados por ese investigador y revisar esos ítems que quizás estén mal recogidos. Otra parte importante de la extracción de datos es el de métodos. Cómo se llevó a cabo el estudio que tenemos delante. Esto se suele hacer sobre todo en ensayos clínicos, en randomized control trials. En estudios observacionales o tal conviene hacerlo, pero quizás no es tan relevante. Cuando hablamos de métodos, pues hablamos quizás cómo se recogió la muestra, cuál fue la estrategia de reclutamiento, cuándo se empezó el estudio, cuándo terminó, cuántas visitas o evaluaciones tenía el estudio, si es un estudio transversal, longitudinal, el diseño del estudio, porque eso también a veces, por ejemplo, cuando analizamos o hacemos estudios de revisión sistemática en una intervención, nos vamos a encontrar con estudios cuasi experimentales y estudios con diseños experimentales. También podemos recoger esa información. En el caso de los ensayos clínicos o randomized control trials, es importante, ahí os pongo en amarillo, el evaluar el riesgo de sesgos, en inglés risk of bias. Eso hay diferentes herramientas para hacer ese proceso, pero es muy importante, ¿vale? Lo veremos en sucesivos vídeos. Luego, cómo analizaron esa información o los resultados que obtuvieron y fuentes de financiación, por ejemplo. Insisto, no todos estos campos tienen que ser recogidos de manera obligatoria. Nosotros tenemos que hacer un filtrado de cuáles son las variables que vamos a recoger de cada estudio para ver cuáles nos interesan más. Pues yo qué sé, por ejemplo, no sé, quizás si hacemos un metaanálisis del estudio que tenemos ahí de FOMO con el sueño, pues no estamos analizando ningún tipo de intervención. Por lo tanto, quizás el diseño de todos los estudios sean observacionales. Bueno, pues quizás esa variable, la podemos omitir. O el riesgo de sesgos, pues igual lo podemos omitir también. Luego otro apartado es el de características de la muestra. Sabemos que cuando analizamos diferentes estudios, pues qué tipo de muestra hemos utilizado puede tener luego repercusiones en la etapa final de nuestro metaanálisis. Por ejemplo, si yo evalúo lo del FOMO en sujetos menos de 21 años o mayores de 21 años, pues eso puede tener un cierto peso en los resultados finales. Al final pensamos que todas estas variables las estamos recogiendo para poder luego en el futuro hacer análisis por subgrupos. Un metaanálisis normalmente suelen entregar el metaanálisis completo con todos los estudios y luego podemos jugar a hacer, yo que sé, un pequeño metaanálisis con estudios que vienen de países desarrollados o estudios que vienen de Asia, porque tenemos igual una sospecha de que pueda haber un problema con las publicaciones, etc. Bueno, pues para eso estamos recogiendo todas estas informaciones que a priori pueden no ser interesantes para nuestro metaanálisis. Bueno, criterios de selección del estudio, edad de la muestra, sexo, quizás el porcentaje de mujeres o de hombres, si corresponde a algún tipo de patología en concreto, si en los criterios de selección de ese estudio había criterios en cuanto a la patología, TSM, CIE, etc. Luego la región de reclutamiento también suele ser importante y quizás algún aspecto en cuanto al contexto. Por ejemplo, en
tema que estamos tratando, pues igual si el estudio se hizo en contextos educativos o en contextos familiares o no lo sé, eso hay que valorarlo un poco. Pasamos al punto de las intervenciones. Yo creo que aquí es clave todo esto que estamos haciendo. Bueno, el ejemplo que traía del FOMO y el sueño, pues no va a haber una intervención, pero sí que va a haber una variable independiente, en este caso el FOMO. Cuando estemos ante revisiones sistemáticas y metaanálisis que analizan un tipo de intervenciones, yo que sé, programas de intervención en colegios con menores de 16 años, es muy importante reflejar las características de estas intervenciones. ¿Por qué? Porque como sabemos, en psicología, en educación, como queramos decirlo, pues cada intervención es de su padre y su madre. ¿Qué significa esto? Que la heterogeneidad es brutal. Dos intervenciones que a priori pueden parecerse, quizás difieren en determinados aspectos que las hacen más o menos relevantes. Esto en medicina no pasa tanto porque, por ejemplo, cuando hablan de, yo qué sé, pues se le aplicó 100 miligramos de ibuprofeno, pues el ibuprofeno es el mismo aquí y en la China. En psicología esto no ocurre tanto. Bueno, ¿qué información podemos extractar en cuanto a la intervención? Pues los componentes que formaban esa intervención, frecuencia de aplicación, intensidad, duración total, integridad. Bueno, ves ahí una serie de parámetros que deberíamos de recoger para luego poder hacer esos análisis por subgrupos. Quién aplica, si estaba manualizada o estaba quizás adaptada a las necesidades del participante, etc. Y fijaros, toda esta información de las intervenciones deberemos extractarla para cada una de las ramas del estudio. Normalmente en estudio nos encontramos con un grupo tratamiento y un grupo control. El grupo control suele ser treatment as usual, ¿no? Tratamiento habitual. En ese caso no hace falta sacar todas estas variables del tratamiento control o del grupo control. Pero imaginémonos que nos encontramos ante un diseño Solomon que trae 4 ramas de intervención, que cada rama trae una intervención diferente. Pues habría que extractar toda la información de cada una de esas intervenciones. Todo un reto. Yo recomiendo, cuando hablamos de extractar información de intervenciones, que utilicemos quizás la plantilla Tidyr, la tenéis ahí el enlace, que se compone de 12 ítems que nos hacen o nos obligan a hacer una descripción bastante detallada del tipo de intervención que tenemos delante. Luego también hay otra escala, otro sistema, que es el de complejidad de las intervenciones, que este no habla tanto de los contenidos que trae la intervención, sino de si esa intervención es aplicable o no y hasta qué punto podemos evaluarla. Pasamos al apartado de resultados, que este es quizás el que más dudas nos va a generar porque no sabemos muy bien qué datos hay que sacar y es para hacer un metaanálisis clave. Bueno, cuando hablamos de resultados, hablamos de variables de resultado, de outcomes, como queremos llamarlo. Normalmente un estudio suele traer diferentes outcomes, suele evaluar diferentes outcomes. Tenemos que hacer la extracción de datos para cada uno de estos outcomes y en cada una de las visitas, en cada uno de los momentos, por ejemplo, en estudios longitudinales. Hay que informar de qué outcomes se evaluaban en el estudio, con qué instrumentos se evaluó y quizás las características del instrumento, por ejemplo, con puntos de corte, si era de una escala Likert de un tipo o de otra, para luego poder hacer esos metaanálisis por subgrupos. En cuanto a los datos más cuantitativos de un metaanálisis, pues depende un poco. Por ejemplo, en un estudio, si queremos hacer un metaanálisis de estudios observacionales que nos traen correlaciones, pues lo normal será irnos a valores de R, de relaciones, de correlaciones. En cambio, si estamos ante variables cuantitativas continuas, lo normal es que extractamos la N de cada grupo, la media y la desviación. En ocasiones no nos vamos a encontrar con esta información, sobre todo en estudios más antiguos que quizás metodológicamente son más pobres o reportan peor sus resultados. Aquí va a haber que hacer un poco de alquimia con los datos y, por ejemplo, de un valor T, un valor F de una ANOVA, pues podemos intentar extractar, digo intentar porque no siempre se consigue, pues esas posibles medias, desviaciones, etcétera. Pongo ahí en amarillo para cada grupo, en cada momento de evaluación y por cada variable. También un reto. En algunos casos también nos puede interesar, por ejemplo, en estudios con intervenciones, evaluar efectos adversos. Por ejemplo, si hubo problemas sanitarios. En el campo de la psicología no suele haber o no se suelen reportar efectos adversos. Principalmente el mayor efecto adverso que podemos recoger son los abandonos, la tasa de abandonos. Por ejemplo, si en el grupo control pues se perdió el 10% y en el grupo experimental el 30%, pues eso ya de por sí es un resultado.
Y finalmente podemos extraer datos en un cajón desastre que pueden ser, por ejemplo, conclusiones de los autores para ver si tiene sentido sus resultados cuantitativos con las conclusiones a las que llegan los autores, correspondencia con el autor. Esto es importante porque igual en algunos casos no nos quedan claros ciertos datos recogidos y queremos preguntarle al autor. Le podemos mandar un mail o lo que sea. También si hay financiación para ver si hay algún tipo de conflicto de intereses, los COIs, Conflict of Interest. Bueno, yo os digo que de aquí hay muchas cosas que nos pueden interesar y otras que quizás no tanto. Nosotros como investigadores deberemos de decidir qué ítems va a recoger nuestro metaanálisis. A la hora de recoger esta información podemos hacerlo de muchas formas, ¿no? Se puede hablar de diferentes herramientas de recolección de datos. Principalmente hay tres: en papel, formularios electrónicos, online, y luego hay herramientas más específicas para esta tarea. Vamos a ver cada uno de ellos. En cuanto al papel, bueno, pues el papel es un método muy rudimentario hoy en día, pero bueno, que a veces nos puede servir. Podemos hacer una plantilla de extracción de datos, repartirla entre los extractores, los investigadores que van a extraer datos, y les decimos, voy a empezar a extraer datos y van apuntando en el papel como consideran. No requiere internet, no requiere que nos volvamos locos con quizás creando formularios online o comprando herramientas específicas. El, Convendría hacer esto cuando tenemos menos de 10 estudios, cuando quizás la inversión en una plataforma de recogida de datos es mayor al beneficio que vamos a obtener. Está bien porque no hace falta muchos requisitos, más allá del papel y el lápiz, y con 2 o 3 extractores lo tenemos hecho. Importante, pues aquí hay una posible fuente de error humana. Cuando extraemos datos y lo hacemos en papel y lápiz, pues a veces la letra no se entiende, a veces alguien entiende en un ítem otra cosa que no es, etcétera. O incluso cuando vamos a informatizar esos datos, porque al final lo vamos a tener que analizar mediante software estadístico y hace falta informatizarlos, pues puede haber errores a la hora de traspasar esos datos en papel a formato electrónico. Yo no lo recomiendo, el papel, no sé, para un caso muy, muy concreto. La siguiente forma de recoger los datos sería a través de formularios. Un formulario, hablamos por ejemplo de un Google Forms, de un SurveyMonkey, una herramienta online que haya hecho el investigador específica para esta extracción de datos. Está recomendado para cuando tenemos en torno a 10-20 estudios. Haría falta unos 4 o 6 extractores, digo haría falta porque esto es hipotético. A veces lo hace un único extractor, ¿vale? No pasa nada, se va a llevar más trabajo, pero como siempre conviene que la tarea se distribuya entre los miembros del equipo. Son, como ya conocéis, herramientas fáciles de crear. Yo en mi casa con un Google Forms puedo hacer algo bastante intuitivo y que me ayude a esta tarea. También es fácil de distribuir y si vemos o detectamos que en el pilotaje hay algún error, pues podemos hacer las modificaciones oportunas. Y luego todos los datos vienen recogidos en un Excel que es fácilmente analizable. Aquí, como siempre, cuando hacemos trabajos con Excel, yo Excel me encanta, pero también sé que es una fuente de error. ¿Por qué? Porque si hay varias personas trabajando en un Excel, a veces sin darnos cuenta, como no tenemos bien puesto el cursor en la casilla, en la celda correspondiente, puedo eliminar datos de otro compañero. Bueno, pues ese fuente de error está ahí presente. Luego también es verdad, cuando hablamos de formularios, cuando vamos a extractar datos en un formulario, imaginemos, yo empiezo a extractar y llego, yo qué sé, hasta el apartado de datos. Y justo en ese momento me llaman, tengo que dejar la tarea y ya seguiré mañana. Claro, esa información que yo he recogido la cierro ahí, en el apartado de datos cuantitativos. Pero al día siguiente, cuando vuelva a abrir este formulario, seguramente no me deje seguir desde donde yo lo dejé y tenga que hacer un formulario nuevo entero y tenga que terminarlo para que esa información quede bien registrada. No sé si me explico en este problema. Esto es como cuando entra un sujeto a rellenar un cuestionario en un estudio y lo deja a medio camino. Pues eso es un problema porque luego produce datos repetidos, etcétera. Y por último tenemos herramientas específicas para realizar esto. En la anterior diapositiva aparecían algunas de ellas: Covidence, EPI, Distiller. Son herramientas que están específicamente diseñadas para este tipo de tareas. Suelen tener un costo. Yo, por ejemplo, he utilizado Covidence y anda en torno a los 200-300 euros la licencia anual. ¿Vale? Está muy bien porque permite a varios extractores trabajar al mismo tiempo sobre el mismo paper y bueno, y es una manera fácil de coordinar la tarea.
El problema que tiene esto, ya hemos hablado del coste, pero también hace falta una cierta formación. Hay que saber cómo extractar los datos, cómo funciona la herramienta, etcétera. Luego los datos está muy bien porque los puedes extrapolar o publicarlos donde tú quieras. Al tener más o menos la misma estructura, en este programa te lo obliga a hacer una estructura determinada, eso nos permite que luego el día de mañana, pues yo que sé, podamos dejar estos datos ya extraídos en un repositorio tipo epistemínicos, por ejemplo. Problemas de estas herramientas, hemos hablado del costo y luego a mí yo a veces que he estado trabajando con ellos el proceso de diseño de estas herramientas a veces es un dolor de cabeza porque no siempre son todo lo flexibles que esperamos. Por ejemplo, yo me he encontrado con problemas de que si hacíamos una extracción de datos donde normalmente todos los estudios, el 90% de los estudios, hablan de tamaños muestrales, medias y desviaciones y de repente te encuentras dos estudios que no presentan así los datos, pues ese tipo de peculiaridades de ese estudio pues quizás no te permite extraerlas correctamente, lo tienes que hacer a mano y luego tienes que combinar ambas fuentes de información, un lío. Yo, para empezar, si no tenemos muchos estudios, me iría a los formularios. Son fáciles de diseñar, más o menos todos los conocemos y bueno, podemos hacer un pilotaje para ver si se adapta a lo que estamos buscando. ¿Vale? Bueno, como veis, este proceso puede ser todo lo minucioso que nosotros queramos, hasta niveles obsesivos, pero hay que intentar mantener el equilibrio, intentar hacer algo ágil que nos sirva para nuestro objetivo y en el cual más o menos todos nos sintamos cómodos. La idea se trata de poner orden, de extraer los datos de manera ordenada. Conviene también que esta extracción se haga mediante preguntas cerradas, o sea, que el mismo ítem solo me permita un tipo de respuestas. Por ejemplo, imaginemos que yo estoy hablando de nacionalidad del estudio y hay varios estudios de Estados Unidos de América y hay un extractor que pone USA, y hay otro que pone EEUU y hay otro que pone Estados Unidos de América. Cuando tienes 10 estudios esto no es problema, ¿no? Una vez los tienes detectados los puedes cambiar a mano, pero cuando tienes 100 estudios esto puede ser un problema. Por lo tanto, conviene que nos vayamos a opciones de respuesta cerradas. Esto no siempre va a ser posible, pero en aquellos campos en los cuales podamos hacerlo, adelante. También conviene que cuando ese dato es faltante, no lo dejemos esa celda en blanco, que haya la opción de poner no data o not available, lo que sea. ¿Vale? También tener claro que se recoge lo que aparece en ese informe, no lo que se entiende. Esto sobre todo cuando analizamos el riesgo de sesgos, a mí hay veces que ciertos estudios me generan muchas dudas. Parece que hace una cosa, pero no lo dice concretamente. ¿Cómo tengo que evaluar eso? ¿Hay un riesgo de sesgo importante o no lo hay? Bueno, pues nos vamos a remitir a lo que aparece en el informe. Si tenemos dudas, podemos escribirle al autor, pero ya sabemos que la probabilidad que nos responda es limitada. Por lo tanto, los ítems que deben de aparecer en ese formulario deberían denunciarse como se informa de, no si, imaginaros, ¿el estudio es aleatorizado? Pues alguien puede decir, oh, pues sí, parece que es aleatorizado. Lo importante es decir, se informa de. ¿Vale? Ser fieles al principio tenemos que ser todo lo rigurosos que podamos, ¿vale? Sabiendo que va a haber una cierta heterogeneidad y luego esos datos hay que transformarlos, hay que darles una cierta homogenización para que podamos hacer nuestro metaanálisis final. También suele ser importante poner un espacio final para notas subjetivas del extractor, pues decir, oye, pues el artículo está redactado de pena, o el artículo trae información muy relevante, o el artículo trae esta variable de resultado que no habíamos contemplado y que pudiera ser interesante incorporar. Y luego, obviamente, los extractores tienen que estar formados en el proceso de extracción de datos y al menos tienen que tener algunos conocimientos básicos sobre el tema. Pongo en el caso, si yo voy a extractar datos de un estudio que nos habla de tema genético y yo no tengo ni pajolera idea de genética, pues seguramente mi extracción de datos va a ser un desastre, ¿vale? Y en la parte de datos cuantitativos, en la parte de resultados, en esas n's, medias, desviaciones, valores R, conviene hacerlo por duplicado. ¿Qué significa esto? Que para evitar posibles errores humanos haya dos extractores independientes que recogen la misma información y luego hacer un análisis pues, de capa, de lo que sea, para ver hasta qué punto pues, coinciden los datos. En el resto de campos, por ejemplo, identificación del estudio, muestreo, métodos y tal, no es tan necesario, pero en el caso de los datos sí que es conveniente.
como siempre. Esto depende un poco de las manos que tengamos encima de la masa y no siempre va a ser posible. Si podemos y nos vemos con tiempo, pues adelante, ¿vale? Pues nada, hasta aquí el primer vídeo de extracción de datos. Más adelante encontraremos o presentaré más vídeos con las siguientes fases de la extracción de datos.